Everybody's doing something. We'll do nothing. So we go into NBC, we tell them I got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, what's your show about? I say nothing. There you go. I think you may have something here. Acerca de nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi todo. Bien, finalmente acá estamos nuevamente, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Esto es Acerca de Nada, una nueva entrega, quizás un poquito más dilatada a lo que estaba sucediendo habitualmente. Bueno, un poco también de descanso, un poco de acomodar algunas cosas hogareñas. Doy la bienvenida a mi compañero y mi amigo, el señor Diego Valle. ¿Qué tal, Pablo? Hola a todos nuestros oyentes y seguidoras. Por supuesto que no hubiésemos querido este paréntesis de un par de semanas, pero bueno, algunas obligaciones y mínimos percances así lo generaron, pero ya estamos acá firmes y con el número 17, el cuarto de esta segunda temporada, y bueno, con temas variados como siempre. ¿Con qué arrancamos, Pablo? ¿Qué se piensa hoy o qué se dice o qué se siente cuando se habla de cinefilia? Bueno, ese podría ser un buen disparador. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué ir? Ustedes siempre justifican por qué van sobre un tema. Bueno, porque quizás una expresión de la cinefilia clave, de alguna manera en la década del 50, acaba de cumplir 70 años. Se trata de Quartier de Cinéma, esa publicación emblemática que no solo fue clave para lo que es el concepto de la crítica cinematográfica en el siglo XX y que sigue marcando sombra al día de hoy, sino también fue la expresión de una cinefilia, de una manera de ver cine, y dividió, hasta llegó a poner en tela de juicio la política de producción de films. Y ahí fue cuando se empezó a hablar de la política de los estudios, la política de los autores, algo que suena demasiado quizás técnico, teórico, pero que se debatía en las mesas de los cafés a partir de esas experiencias cinematográficas o de crítica cinematográfica y cinéfilas. Bueno, tuvimos precisamente en estos días el 70 aniversario con una muy linda tapa alegórica al respecto. Exacto, sí, en abril de 1951 publicaron el primer número de estos cuadernos de cine o Cahiers du Cinéma, y como vos bien decías, Pablo, eran en general cinéfilos formados dentro de o en el ámbito de la Cinemateca Francesa del mítico Henri Langlois, y se manifestaban como discípulos de André Bazin, que era un teórico sin teoría, o sea, alguien que iba lanzando ideas y escritos sobre el cine sin quizás en principio tener como la idea de establecer una nueva teoría, pero bueno, estos jóvenes iracundos lo empezaron a seguir, empezaron a cuestionar el cine francés del establishment de entonces, de los 50, claro. Una cosa muy de qualité, muy académica, muy preciosista, y ellos empezaron por un lado a plantear que el cine francés necesitaba una renovación, y paralelamente empezaron a mirar a lo que sería el sistema de estudios, que vos también mencionabas recién, de Hollywood, diciendo que los verdaderos autores estaban ahí dentro de esos directores a sueldo que trabajaban supuestamente dominados por los grandes estudios, y bueno, hoy les daban un western, mañana un policial, pasado un musical, y sin embargo esos Fritz Lang, Howard Hawks, John Ford, Nicolas Ray, Alfred Hitchcock o lo que sea, eran los verdaderos autores y los verdaderos maestros a reivindicar, y eso fue todo una revolución que luego también llevaron a la práctica muchos de ellos, ¿no? Los Godard, los Rivet, los Chabrol, los Truffaut, en sus propias películas, que es lo que se conoció como la Nouvelle Vague. O sea que es un fenómeno histórico muy importante, y que está bueno a propósito o con la excusa de estos 70 años
revisar y ver qué queda de eso a 7 décadas de esa especie de revolución o refundación que hubo. Guárdense este momento que acaba de pasar porque Diego ha hecho un magistral clase, acaba de dar Diego, de historia del cine y particularmente de ubicar sintéticamente lo que es o lo que fue la movida esa de Cahiers du Cinéma, que en realidad es como decíamos, es mucho más allá de una revista de cine, ¿no? Y de una cuestión de la crítica. ¿Por qué? Porque, y Diego ahí lo mencionaba al final, ¿no? La Nouvelle Vague, por ejemplo, tuvo a estos participantes del staff de esa revista como directores de cine, y que precisamente esa nueva ola era lo que ellos venían planteando desde la crítica por un lado, pero que después lo transformaron en acción, lo transformaron con sus películas. Hay cosas interesantísimas que se pueden recuperar, por ejemplo, el famoso libro de Hitchcock, no el cine según Hitchcock, la charla ya con Truffaut, que es quizás el libro más importante de la historia del cine, sino el Hitchcock de las conversaciones de Bresson con Romer, ¿no? Que es realmente interesantísimo desde todo punto de vista, porque aparte es previo a cantidad de películas que todavía le quedaban por hacer a Alfred Hitchcock. Entonces hay un análisis diferente, hay una mirada también muy particular, y desde ahí es de donde uno puede empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que queda hoy? Si uno va para atrás puede atravesar, no sé, a mí se me ocurre, y acá empezamos a dialogar, Diego, todo lo que fue la movida en la década del 80 de los cineclubs en Argentina, la explosión, la apertura democrática, el cineclub núcleo mucho antes de la década del 80, lo que significó para la cinefilia y cuánto había de esa corriente de lectura del cine francés, de esos teóricos y después de esos directores, cómo fue evolucionando eso en la década del 90, con una apertura diferente. No hay que dejar de prestar atención a lo que significó la revista El Amante en Argentina, inclusive con revistas que salían para discutir la postura de teoría crítica que llevaba adelante El Amante. Por ejemplo, la revista Film fue otra de las revistas de la década del 90 claves en cómo se empezó a vivir la cinefilia en Argentina desde diferentes lugares. Y creo que esa década termina cerrando con la explosión de las webs, de lo que fue el boom de las webs hacia fines de la década del 90 y principios de la década pasada, y cómo por ese lado también se encaró la cinefilia y el compartir experiencias. Hoy yo creo que todo está, como decirte, concentrado en términos de expresión, muchísimo más en esto que estamos haciendo nosotros, en los podcasts. La cuestión temática de los podcasts para mí vuelve a cierto espíritu, hasta te diría de la década del 80, de esos programas de cines en radios comunitarias, sí, precisamente, programas de cine, bien lo digo, en radios comunitarias, esa cuestión de ir sobre tematizando desde el género o desde, si se quiere, los directores, o si se quiere también desde las corrientes cinematográficas, y armar podcasts respecto de eso. Me parece que por ahí va más la cosa, y obviamente atravesado por las redes sociales. Sí. Sí, yo creo que habría que preguntarse hoy qué pertinencia sigue teniendo enfocar todo el análisis cinematográfico desde la perspectiva de los autores. O sea, claramente los Cahiers impusieron sus posturas dentro del cine francés, si bien tenían opositores como, no sé, la revista Positif, que en tu analogía sería interesante. Al amante, el amante sería los Cahiers, y la revista Film sería Positif. Obviamente eso influyó luego a toda la crítica de los Estados Unidos, con las famosas polémicas entre Andrew Sarris, que era como el seguidor a ultranza y diría más cayerista que los propios Cahiers, con todo su análisis centrado en la figura del autor, y por otro lado otras opiniones un poco más revulsivas y no tan podríamos decir obvias, como de Pauline Kael.
Y así se fueron, de alguna manera, continuando esos debates, más en el ámbito intelectual, si se quiere, pero los Caillé intentaron, yo creo que ya sin tanta fuerza, a partir de los 70s, de alguna manera reciclarse y encontrar en su mirada política, ideológica, cada vez más a la izquierda, y también empezando a contactar cada vez más fuerte con los cines del resto del mundo, del tercer mundo, ¿no? Estuvieron muy ligados al descubrimiento del cinema novo brasileño, etc. Después ya en los 80, los 90, con la aparición de otras figuras tipo Olivier Assayas, que empezó como crítico y después también pasó a la dirección y fue como un experto en cine asiático. Entonces descubrieron todo ese cine de Hong Kong, desde los Wong Kar-wai hasta el cine de acción de Hong Kong. O sea, creo que podemos decir que la mirada autoral tiene cierta lógica, cierta razón de ser y cierta pertinencia en lo que sería el cine fuera de Hollywood, porque lo que pasó es que esa reivindicación que nosotros de alguna manera podemos avalar y adosarnos a de estos Howard Hawks o Fritz Lang o los que fuese dentro del sistema de estudios. Hoy yo no sé si cuando vos agarrás una película de un mainstream, ¿no? Un blockbuster, tiene sentido hacer una búsqueda como si fuera buceando, investigando a ver si ese director que de verdad fue contratado mucho después que el guionista y que lo que importa es si el productor de Marvel tiene el corte final, que tiene sentido decir, no, pero ojo que es el que dirigió tal episodio de una serie o viene de hacer tal película. Entonces es como un facilismo para nosotros los críticos y para cualquier cinéfilo este enfoque autoral para también incluso en la producción mainstream de Hollywood. No sé cómo ves vos esta posible contradicción. Pensaba muy seriamente lo que estás diciendo, porque no sé si tengo respuesta tampoco, ¿no? Es interesante desde ahí el debate de ideas en esto, en el intercambio. Vos sabés que me venía a la mente constantemente, y lo hemos citado por ahí, y el hecho de que sea un nombre solo el que viene a la mente te da cuenta de que el escenario es como vos lo estás planteando, es que es imposible. Es David Fincher, por ejemplo. David Fincher es un autor, y yo creo que podemos casi todos decir que sí, que es un autor. Digo por una generación un poco más cercana, Scorsese desde ya que es un autor, ¿no? Y Fincher hace mainstream, y sí, era lo que se venía diciendo. Bueno, entonces por eso salen estas notas destacando. Sí, pero ¿no será que son las excepciones? Sí, por eso te decía. Que un Christopher Nolan, que un Tarantino, que pueden trabajar dentro de los grandes estudios, pero porque ganaron tanto poder. Exactamente. Empezando, digamos, si se quiere, con producciones más pequeñas, un poco más independientes. Y hoy, digamos, tanto las plataformas de streaming como los estudios buscan ese prestigio y los producen con, no sé, $100 millones y Brad Pitt para, que sea el último caso de Tarantino. Pero ¿tiene sentido el enfoque autoral hoy para las películas, digamos, de Harry Potter o de Marvel? Porque después empiezan a decir, no, pero ojo, que acá está Joss Whedon, que es de verdad. Y ahí ya, ¿viste? Y después te das cuenta que no tuvieron el corte final, que se lo sacaron, que se lo remontaron, que volvieron a filmar con otro director. Entonces, ¿hasta dónde la figura del autor es atendible en esos casos? Me parece que tiene sentido en términos de que se tome con pinzas en el caso de las aclaraciones. Por eso uno puede encontrar que hay... Tomemos el caso del universo cinemático de Marvel en Disney, que quizás sea la antonomasia, lo más grande en términos de producción de un estudio, que aparte está pensado, que te imaginas que contratan a un director y que ya es una cosa que pensamos hace 10 años, no te podés salir de acá. Bueno, ¿por qué hay una marca en determinado lugar? ¿Por qué, por ejemplo, los Russo Brothers hacen una película interesante con Capitán América y el Soldado del Invierno, cuando ya estaba marcado el camino? Y
por qué hacen una película que remite, si se quiere, a Hit de Michael Mann. Me parece que esas lecturas, pero siempre haciendo la salvedad que eso no es lo mismo que un Fincher y que eso no es lo mismo que hacía Hitchcock, Ford, todo, que recuperaron los de 4 Heures del Cinema, que era lo que estábamos diciendo antes. Esto es otra cosa. Es como algunos tiene que ver más con una marca. Yo creo que es más una marca de estilo. ¿Cómo te puedo...? Mirá, es más, ¿sabés lo que me viene a mente? Dark Water, un ejemplo, hay miles, pero Dark Water de Walter Salles, la versión de esa película muy exitosa japonesa de terror de la década pasada, lo típica, Hollywood le gusta la idea, compra la idea, la compra para la remake, y la remake no la hace desde el corazón del estudio, no. Como necesitamos que la película tenga una identidad, no vamos a repetir la película con otro japonés, no. Contratamos a un director que había tenido en ese momento, creo que había ganado Walter Salles un Oscar, ¿no? Le damos este proyecto porque le va a dar una mirada a un latinoamericano diferente. Y salió una película interesante con Jennifer Connelly, una película de estudio, pero con una marca autoral interesante. Inclusive hay un personaje medio ahí dando vueltas como el de Tim Roth, que está puesto y que es ambiguo. Sí, pero a mí no me parece que ese caso sea... A mí al revés, me parece que... Como que ahí hay una cosa que te dejo, ¿entendés? Te dejo hacer esto y sucede con un montón de remakes o de películas así, que se contrata a extranjeros para, incluso con poca experiencia en el cine en Hollywood o nula, y se les da la posibilidad. Fede Álvarez creo que es otro, el uruguayo que hizo... Sí, bueno, también, todos los casos, todo lo que sé yo, pero... Remakes, ¿vos ¿no? crees que no sé... cuando Agresti va a filmar a Hollywood, sí, o cuando Andy Muschietti hace las películas sobre Stephen King, o que son realmente autores? Yo los considero buenos artesanos, buenos profesionales. La maquinaria de Hollywood siempre se nutrió de extranjeros que fueron a filmar ahí, que les dan quizás un poquito más de aire, pero el corte no los tienen ellos. O sea, Andy Muschietti, cuando yo lo entrevisté con la última película, él le decía: yo por ser del sindicato de directores de Estados Unidos tengo el derecho a entregar mi primer corte, que duraba, no sé, 4 horas. Y a partir de ahí Warner hace lo que quiere, y yo estaba contento porque le cortaron poco, porque me aceptaron unas cuantas ideas, sí. Pero entonces no son autores, no son Richard Linklater, no son Scorsese, no son Woody Allen, y ni lo van a hacer. Entonces, no, por eso digo, yo lo digo. En el mejor de los casos uno puede decir que los que más se acercan a algo parecido a un autor siendo extranjeros son los mexicanos, que han ganado mucho poder, los Iñárritu, los Del Toro, los Cuarón, pero... Lo decía más como marca de estilo, me parece que... Por eso digo, por eso aclaré haciendo la salvedad. Yo creo que hay algo por eso. Yo creo que hablar de autoral, de marca autoral o de lugar de autor, me parece muy amplio. Entonces, haciendo la salvedad, creo que se puede utilizar el corpus teórico, vamos a decirle algo para que se entienda, para analizar hoy también. Lo que pasa es que en la conclusión vas a llegar a tu conclusión. ¿Cómo te voy a discutir eso? Y obvio, sí, no. El tema es, ¿qué se hace? O sea, hoy la cinefilia pasa por ese lado. Y bueno, la cinefilia pasa por ese lado. O el análisis cinéfilo, o después ver cómo son las expresiones cinéfilas. Porque después ahora bajemos a ¿qué es la cinefilia hoy? Los fandoms, por ejemplo, o los grupos de cines de adultos que te contratan a vos, Diego, a mí, Pablo, para analizar El Tercer Hombre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, sí. Es un fandom. Yo creo que no hay duda de que el cine se puede analizar desde lo autoral, en cuanto a todo el cine previo a los 80, digamos, hasta incluso la generación del 70 de Estados Unidos, ¿no? Cuando surgieron los Spielberg, los Lucas, los Friedkin, los Scorsese, ahí todavía dentro del ámbito de los estudios se podía realmente buscar esas marcas autorales, los Coppola, por supuesto, etc. Sigue siendo pertinente en la Argentina, en el 80-90% de los casos. Sigue siendo pertinente en buena parte del cine europeo, de festivales, ¿no? Donde, bueno, la nueva película de Paul Verhoeven o la nueva película... Ahora,
en un mundo dominado por el streaming, donde se hacen películas tipo chorizo, donde en los Estados Unidos el corte final lo tiene el productor de Marvel y no el director, donde es más importante el guionista o el showrunner en una serie, donde es más importante la estrella a la que contratan primero que al director. Primero se contrata a Angelina Jolie o a Brad Pitt, y después se contrata al guionista para hacer la transposición de la novela, y último al director, que entonces es absurdo, y creo que es un facilismo nuestro y un facilismo de la nueva cinefilia, decir no porque los hermanos Russo, no porque Zack Snyder es un autorazo y qué sé yo, y la verdad que no. Con suerte, porque lo hablamos en alguna entrega anterior, a Zack Snyder le permitieron hacer su corte y venderlo como un gran evento cinematográfico para el mercado del streaming, pero no sé, ahí estaría más de acuerdo con vos en que son estilos, marcas de estilo, estilización, regodeos un poco narcisistas y esteticistas de ay, mirá el plano que pudo hacer, el movimiento de cámara, la Steadicam, lo que hizo que yo, esto sí lo hace Snyder, qué genio, pero la verdad que el tipo no tiene control absoluto sobre sus materiales como los tenían los autores de la Nouvelle Vague, que salían a filmar con 2 mangos, tomaban, qué sé yo, París por asalto, no pedían permiso de rodaje y salían con la camarita y los actores y hacían la película que querían. Estoy poniendo obviamente un extremo y otro, pero y es interesante también cómo la cinefilia y los medios específicos en los últimos años empezaron también a buscar autorismo en los lugares más insólitos. Entonces surgió, por ejemplo, el concepto de vulgar authorism o autorismo vulgar. Entonces decían, no, Tony Scott o las Wachowski o no sé qué, o un montón, Michael Bay, son autores, porque si vos te pones a pensar su mundo, su forma de filmar, cómo encaran sus proyectos, son autores, solo que despreciados por la crítica culta e intelectual. ¿Se entiende? Entonces es interesante también de todos esos movimientos contraculturales, si se me permite el término. Yo estoy de acuerdo, pero quizás le cambiaría la intensidad. O sea, imposible no estar de acuerdo con lo que acabas de explicar también. Pero vuelvo, y porque lo citaste vos, el ejemplo de Muschietti con It. Para mí, ¿qué es marcar lo autoral en Muschietti? La escena, por ejemplo, del garage con los chicos gritando con ese proyector que está tan bien lograda. Esa es una escena que se le ocurre a él, de una idea de transposición de una novela que ya tenía. Al contrario, a mí me parece dificilísimo que se te ocurra algo tan bien logrado desde lo cinematográfico, tan aterrador, y que encima, con todo lo que hay, habiendo una película previa, con todo el caudal informativo que hay hoy, se te ocurra algo tan original. Nada. Eso me parece que es. Ahora, ¿eso es lo mismo que todo lo que vos acabás de citar? No, bajo ningún punto de vista. Eso es una puntita. Entonces, desde ahí, yo digo, la teoría sirve para analizar. El tema es en qué intensidad son autores y de qué estamos hablando cuando hablamos de autores hoy en esos casos específicos. ¿Hay una marca? Sí, hay una marca mínima. Y hay diferentes maneras. Yo le creo más a un Andy Muschietti que trata de, como bien vos decís, de llegar con un corte, disfrutar, entran las reglas del juego, etcétera. Es muy bueno ahí el trabajo en partner que hace con su hermana, ¿no? Con la productora, que es realmente muy buena productora, que conoce todos los vicios de Hollywood y todo lo que sea. Entonces, me parece que ahí hay como un cuerpo interesante, lo que te diría hasta un Hitchcock-Selnick, para ir entonces a las comparaciones. Y bueno, y qué sé yo, me parece que es también este tiempo. ¿Cómo pensar que se podría hacer algo o reproducir algo como que era lo que vos citás de la Nouvelle Vague, de salir a filmar así? ¿Qué sé yo? Lo último que se me ocurre y más cercano es el Mariachi. Robert Rodríguez filmando esa película que le terminó abriendo un poco Hollywood. ¿Se acuerdan, no? Del Mariachi ahí en los 90. O vos nombrabas el fenómeno del amante. Fue una cosa disruptiva dentro del ambiente local, pero también en consonancia con lo que fue el surgimiento del nuevo cine argentino. Sí. Claro, y el mundo grúa, Pizza Birra, se hacían con 2 pesos y también, digamos, metiéndose en el obelisco de Prepo. Sí. Entonces hay de vez en cuando movimientos
de gente joven, harta del establishment y que logra de alguna manera. El tema es si hoy se puede eso. Si hoy hay caudal para eso. No, por ahí hoy lo veo con los celulares. Caetano, unos tipos haciendo cosas con celulares y me importa nada y lo subo a la web. Sí, puede ser. De todas maneras, siempre pasa más o menos lo mismo. Hoy los Caetano, los Traperos, los Cifrón, las Lucrecia Martel son el establishment del cine argentino actual, ¿no? Sí. Y está muy bien que así sea. Bien, pero claro, de alguna. Sí. Pero bueno, digamos, cerrando un poco la idea en cuanto a esto de las nuevas cinefilias, creo que la habíamos hablado en su momento. Creo que fue en este espacio cuando comentamos el libro el primer de Vicente programa Monroy, que fue contra la cinefilia, se llama el libro, y que de alguna manera cuestionaba cierta cerrazón y ciertos dogmatismos y cierto fanatismo de la cinefilia tradicional. Está la de los cineclubes, la de los años 60, la de las salas con la letra L en la calle Corrientes. Y en algún sentido uno podría estar de acuerdo, y yo escribí en su momento una columna a favor de en contra de la cinefilia, pero también viendo un poco lo que son en algunos casos, y sin ponerme en un viejo choto, permítame el término, viene un poco lo que son las nuevas cinefilias o lo que son estas cosas de redes sociales, o te lo resumo, o el qué sé yo, el youtuber, qué sé yo. Hay algo también un poco vacuo, superficial y efímero en estas nuevas cinefilias de nicho, que su mundo empieza y termina con las películas de Marvel o con Zack Snyder, lo mismo. Sí, o Zack Snyder, o el universo, incluso del anime, o que sea, como que no tienen un interés por bucear en la historia del cine y buscar conexiones, referencias, antecedentes, etcétera, etcétera. Entonces, a veces me asusta por reivindicar a estas nuevas cinefilias, porque a mí me encanta la gente joven, la que está buscando otras cosas, y me aburre un poco la vieja cinefilia, la de los 60. A veces digo, pero ¿no estaremos empezando a olvidarnos de cosas realmente valiosas y quedarnos con esta discusión muy efímera de redes sociales y de youtubers? Sí. No, coincido ahí plenamente. Me parece que yo también no me gusta esta postura así del viejo que se queja de las nuevas corrientes. Nunca me gustó, ni cuando era más joven, ni ahora, desde ningún punto de vista. Y aparte, no me interesa, siempre me parece que las expresiones... Y ahora que sos un poquito menos joven. Un poquito menos joven, exacto. No, pero verlo me llama la atención. Sí, no comparto, sí me preocupa... No tanto el interés del nicho, se podría decir, como sí la falta de profundidad en los análisis. Eso sí me preocupa. O sea, me parece que puedes hacer cualquier cosa, te puede gustar cualquier cosa, pero ya si te interesa comunicar, hay que marcar una diferencia, hay que por lo menos tenés que sumar tu piedrita a la montaña, ¿no? Como decir, bueno, ¿desde qué lugar lo estás diciendo? Más allá del gusto, del fanatismo, ¿desde qué lugar lo estás diciendo? ¿Cómo lo estás contando? ¿Cómo lo estás analizando? Y bien coincido con vos, como esta película, pobre, pareciera que fuera el cine de superhéroes nada más, pero digamos, es lo más representativo. Inclusive, de hecho, Scorsese se refirió a eso muy interesantemente también el año pasado. Me parece que, cómo se inserta eso que vos estás defendiendo, que a vos te gusta tanto, como dentro de la historia del cine, y particularmente de la historia del cine del último, si querés, cuarto de siglo, para ver cómo es que cambió, qué había en los 90 que hoy no hay, de dónde surge esto. Por lo menos esa curiosidad me parece que falta, que es la curiosidad esencial que motorizó a estos genios de la década del 50. Lo digo genios ya en el sentido de mi admiración por ellos, ¿no? A todo lo que han movido. Pero bueno, hasta acá llegamos. Vamos. Sí, me parece bien cerrar con los 70 años de Cahiers du Cinéma, y podríamos decir ir a los 30 años de uno de los mejores discos del rock, podríamos decir, británico. Bueno, vamos a hablar en el próximo bloque de My Bloody Valentine, y vamos con algún temita ya de Loveless,
ese disco de 1991. ¿Te parece? Vamos entonces, ya ahí sonando esas guitarras furiosas. No es Dynamo de Soda Stereo lo que está. Acá hay un chiste y ya vamos a hablar de eso después. Es Loomer, año 1991, el disco que decía Diego, y el disco es Loveless. Ahí escuchábamos entonces a My Bloody Valentine, que es noticia sin tener nada nuevo, pero sí hay una buena noticia para los fans, y es que como la banda firmó un contrato con una discográfica llamada Domino Records, todos sus 3 discos, sus 3 álbumes y todas sus rarezas y EPs y eso, volvieron o llegaron a las plataformas de streaming, porque era como el secreto mejor guardado, no obviamente para los fans que lo vienen siguiendo desde hace mucho tiempo, pero sí para las nuevas generaciones que escuchaban todo el tiempo My Bloody Valentine, tenés que escuchar esa banda, es impresionante, no sé qué, marcó un tiempo, una época, un estilo, y entraban a Spotify o entraban a Apple o a cualquiera de estas plataformas y no había absolutamente nada porque estaba todo en disputa y en conflicto y en venta. Y finalmente, entonces ahora sí, My Bloody Valentine anunció que obviamente ya están todos sus discos disponibles y que además están trabajando en 2 nuevos álbumes, lo cual sería realmente una novedad total si te tienen en cuenta que tienen el disco del 88, Isn't Anything, su obra maestra que es Loveless del 91, y un regreso que tuvieron parcial con el MBB, My Bloody Valentine, en 2013. Eso es todo lo que sería la discografía oficial de una banda de culto. Sí, representativa del shoegazing, ¿se acuerdan? Ese concepto del shoegaze, de estos jóvenes tocando guitarras muy furiosas, muy podridas, como la que acabamos de escuchar del Loomer, y con la cabeza gacha, ¿no? Una cosa que lo emparenta con el grunge también, y mirándose fuertemente los pies, entonces por eso la del shoegazing. Yo mientras hablo con Diego encima hago gestos, ¿no? Diego me mira asombrado, hago gestos así, me pongo las manos como si estuviera tocando la guitarra, como si hubiese tocado algo en algún momento, pero soy absolutamente fanático. Me fanatizo cuando hablo de esta música particularmente. Sí. Imitando los gestos de Kevin Shields. De Kevin Shields. Sí, y lo que hablaba de... Esa figura de culto. Figura de culto. Para muchos críticos y fanáticos de Soda Stereo, el mejor disco de Soda Stereo es Dynamo, que era un disco bastante incomprendido en su momento de salida en Argentina por los seguidores de Soda, porque había un sonido disruptivo, un sonido diferente. Si bien ellos buscan una manera de sonar diferente, lo han hecho desde Signos en adelante. Quizás los 2 primeros discos tienen una identidad más ligada al rock clásico de la década del 80, pero sí de Signos en adelante. Signos muy influenciado por The Cure, era el momento en el cual estaban muy metidos con esa música. Bueno, Canción Animal va por otro lado, pero bueno, Canción Animal recuperado como disco realmente increíble, para muchos el mejor disco, uno de los mejores discos de la historia del rock argentino. Llega después Dynamo, y en realidad Dynamo era esto.
Dynamo era una banda que muy pocos conocíamos, que era My Bloody Valentine, básicamente. Si no lo escuchan en paralelo, van a ver lo que... Sí, mucha distorsión, mucho reverb, mucho... Iba por ese lado. Entonces, así de influyentes fueron los My Bloody Valentine, que encontraron seguidores en todo el mundo e imitadores en el buen sentido del término, porque la música es eso también, son corrientes que se van después abriendo en una suerte de abanico alrededor de todo el mundo. Pero para no ir hablando, porque tenemos más información para compartir con ustedes, vamos con música, Diego. Sí, bueno, yo elegí When You Sleep, uno de los hermosos temas, hermosos, si te gusta la distorsión digo, nuestro público de baladas pop y temas acústicos no va a estar muy contento con nuestro segmento musical, pero creo que si uno escucha When You Sleep va a descubrir que hay un gran talento detrás. Vamos con el tema entonces. Y ahí estábamos entonces con When You Sleep. Esto está dedicado a My Bloody Valentine, que vuelve y eso nos entusiasma de diferentes formas. Con 2 discos va a volver, nada más y nada menos, como recién decía Diego. Y sobre todo, igual yo, conociendo a Kevin Shields, bueno, es ver para creer, ¿no? Porque mil veces anunciaron regresos, que estaban grabando, que ya salía, y se tomaban añares para sacar un nuevo álbum. Así que ahora dijeron que están trabajando muy seriamente en 2 nuevos álbumes que los van a sacar casi en simultáneo, pero yo no confío. Yo confío en que están entusiasmados con el tema de la vuelta, y lo digo entre comillas, del vinilo. Me parece que los entusiasma eso, y los entusiasma el haber firmado el contrato. Eso sí, es así, y a ella los condiciona. Y el hecho de que hay un dato diferente es que realmente queríamos escuchar los discos de ellos en el auto, porque querías poner algo en Tidal, en Spotify y todo, y no los encontraba. Bueno, por lo menos hicieron el contrato y ahora ya están subidos. Eso también era un tema, ¿no? De hecho, el otro día descubrí que mi hija de 18 años estaba escuchando My Bloody Valentine, obviamente en Spotify. Con lo cual dije, esto tiene sentido. Si alguien de 18 años está descubriendo o redescubriendo a una banda así, es muy bueno que esté obviamente en el streaming. Y quien había recuperado a Kevin Shields era Sofía Coppola en su Lost in Translation, nada más y nada menos. Ahí hay música de Kevin Shields específicamente hecho para la película, y también temas, en este caso, de My Bloody Valentine, que jugó también un papel interesante dentro del film, ¿no? Un tema en particular, ahora después vamos a ir con ese.
Pero también lo interesante es que si uno lo compara con el resto de las selecciones de Lost in Translation, se va a encontrar por ejemplo con The Jesus and Mary Chain, tema que también banda que ha utilizado en María Antonieta. Uno de los hallazgos de María Antonieta es precisamente elegir esas canciones pop para reflejar o hacer un soundtrack de la vida que estaba llevando o reflejando de fines del siglo XVIII, nada más y nada menos. O sea que me parece que ahí también es interesante ver cómo ese gusto musical de Sofía Coppola es un gusto leído, ¿no? Es un gusto apreciativo desde el lugar de la historia de la música, porque The Jesus and Mary Chain es una banda con más, ¿cómo decirlo? Con más pie en The Cure, en, si se quiere, todo lo que es el post-punk y el dark, pero que ya empieza a jugar con este concepto de showgaze. ¿Y qué tema de Lost in Translation, de Perdidos en Tokio, elegiste? Y vamos a cerrar entonces, sí, este apartado y después volvemos para hacer el cierre definitivo. De Kevin Shields es el tema, es de My Bloody Valentine y se llama Sometimes. Bueno, y recién Pablo hablaba de la conexión de alguna manera entre The Jesus and Mary Chain y My Bloody Valentine en cuanto a las selecciones musicales de Sofía Coppola, y tienen otra ligazón y tiene que ver también en una conexión con lo cinematográfico, porque hace muy pocos días empezó a circular por internet, todavía no está en ninguna plataforma, pero si lo buscan lo encuentran, una película que se llama Creation Stories, que es una biopic de Alan McGee. ¿Quién es Alan McGee? Porque es un señor sexagenario que sigue activo. Es el creador o el fundador de Creation Records, una discográfica muy, muy importante en los 80, los 90 básicamente, y que en el caso específico de Alan McGee, que en la película es interpretado por Ewen Bremner, este actor de Trainspotting, el narigón, sí. Alan McGee fue el descubridor de Oasis, de My Bloody Valentine, de The Jesus and Mary Chain, de Primal Scream. O sea, era el tipo que iba a los bares, tugurios de Irlanda, de Escocia, de Inglaterra, y ante un público de 20, 30 personas decía: estos me gustan, ¿quiénes son? Son Oasis. Bueno, y ahí los hacía firmar un contratito en una servilleta, más o menos como empezó Messi en el Barcelona. Bueno, a todas estas bandas que formaron parte de este sello indie, que fue absolutamente fundamental en todo el surgimiento del post-punk, después del Britpop, etcétera, etcétera, y después por problemas financieros. Es muy divertido, ahora te les voy a explicar cuál fue el problema financiero central. Se lo tuvo que vender a Sony y Sony se quedó con todo el catálogo. ¿Cuál fue el problema principal? Sí, la grabación de Loveless. O sea, ellos tenían a My Bloody Valentine dentro del sello, le dijeron: bueno, te pagamos la grabación. ¿Y qué pasó? Kevin Shields tardó meses dentro del estudio, años, y no entregaba el disco.
y las cuentas estaban absolutamente en rojo, y todos sabían que iba a ser una obra maestra, pero el sello, entonces ahí le tuvo que vender el 50% a Sony para bancarle la grabación. Y bueno, finalmente el disco es absolutamente extraordinario, pero casi mandó a la quiebra a Creation Story. A Creation Records. Todo esto, todas estas historias, como también la historia del surgimiento de Oasis o de Jesus and Mary Chain, etcétera, claro, etcétera, está en esta película que recomiendo mucho, sobre todo para los fans básicamente del rock británico. Así que bueno, nada, nos vamos nos vamos del bloque My Bloody Valentine. Esa hay que buscarla en la web, esa Sí, película, sí, ¿no? lamentablemente no está eso. ni en Netflix ni en Amazon. Eso ni nada, aclarémoslo. pero Se consigue lo buscan fácil. vía torrents o Sí. cualquiera de las plataformas no oficiales, entre comillas, y ahí está la película. Y nos vamos con Only Tomorrow para elegir algo que no sea de Loveless, que es de MBB, el último disco hasta la fecha de My Bloody Valentine, editado en 2013. Así que bueno, nos vamos con Only Tomorrow y volvemos para el último bloque. Bien, último bloque de recomendaciones. Algunas películas las podés ver en el cine, algunas ya también las vas a poder ver en on demand. Algunas las vas a percibir como ganadoras en este momento. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter en un pantallazo muy pero muy general y concentrarnos particularmente en una película, en un estreno de esta semana en los cines argentinos. Pero sí, hablamos de los Oscars y de el disparador es Nomadland. Nomadland es, creo yo, la favorita a quedarse con los principales premios. Creo que el triunfo arrasador en los BAFTA. Los BAFTA son los premios de la Academia Británica, pero piensen que dentro de la Academia de Hollywood hay muchísimos votantes de Inglaterra. Y también ganó la directora de origen chino, pero radicada en Estados Unidos, Chloe Zhao, el premio de los directores, ¿no? El DGA. Con lo cual, este último fin de semana realmente sí quedó como encaminada a ser la ganadora de varios de los principales premios. Yo creo que además el hecho de que hasta el momento solo una mujer haya ganado el Oscar, recordemos, Catherine Bigelow, y con el tema de la búsqueda de la mayor diversidad, una mujer que encima es de origen asiático, en este momento de que hay toda una campaña contra el odio hacia los asiático-americanos, Asian Americans, me parece que cae como anillo al dedo para que
para que lo gane. Y creo que tiene motivos artísticos. No sé qué te pareció a vos la película, Pablo, pero creo que no es solo un invento o solo la presencia de Frances McDormand. No, yo creo que tiene motivos artísticos. A mí me cuesta en este tipo de películas que no me esté engañando mi conexión sentimental y mi gusto por el desarrollo del personaje. Está básicamente contada toda la película desde el punto de vista de un personaje principal, que es el de Frances McDormand, que es una Nomadland, que refiere precisamente a estos nomads, en realidad no Nomadland, estos nomads son los que, es una cuestión muy americana hasta te diría, no es un cuento muy americano, son estos tipos que se suben arriba de las camionetas casa rodante y se van a recorrer el país y no tienen lugar, por esta idea de los Nomadlands, no tienen un lugar de aquerenciamiento, en el marco de un momento muy particular de los Estados Unidos, que es el inicio de esta década, lo que era todavía una cuestión de una crisis económica muy fuerte y laboral sobre todo, que golpeaba a ese Estados Unidos profundo. La película bucea en las almas que, si uno hace una transposición, es, te diría, el germen del voto trampista, de alguna manera, ¿no? Estos tipos que se sienten que el sueño americano se les fue despojado, no que fue una mentira, que fue despojado y que de alguna manera fueron los tipos que le dieron eso, aunque no está contada desde ese lugar la película. No, yo sé que no estoy de acuerdo, o sea, me parece que pero no te digo que sea contada, que la película sea pro-tramprista, no te estoy diciendo eso. Déjame cerrar esta idea igual. Igual ahora te paso, para dejarme cerrar la idea nomás porque me abrí demasiado el abanico, pero lo que te decía yo, el problema más que encuentro, a mí la película me gustó, me parece que tiene valores artísticos, que era lo que vos preguntabas, me parece a veces que me cuesta cuando son películas que son tan contemplativas y que digo, me sale mi alma fordiano, hitchcockiano, y digo, bueno, pero ¿qué estás contando en definitiva? La historia miserable de una mujer, que hay una búsqueda de identidad, ya en el último tercio de su vida, que anda en una, casi como una pordiosera, que no lo es en realidad, pero digo, como para que el ejemplo, dando vueltas por los Estados Unidos sin lugar de arraigo, más allá de que la película te va dando datos de cómo llegó a ese momento, parte de su historia, su vínculo afectivo. Conviene tampoco no adelantar demasiado porque eso es la película en sí mismo. Yo lo que te decía es que el momento histórico en el cual dije contarlo, insisto, año 2011, 2013, por ahí, en ese lapso 2011, de tiempo, sí. Por eso, en ese lapso de tiempo, en el 2011 y 2013, es el afianzamiento de cierta crisis que permite después ese voto trampista. No digo que la película igual le preste atención a eso. Dicho esto, pasá y decí lo que quieras vos. No, me parece que de alguna manera describe un universo que acá podría tener un paralelismo en esos trabajadores golondrinas que van de cosecha en cosecha. Sí. Ahí, en el caso de Fern, esta mujer sexagenaria sin hijos, lo que hace es, va, por ejemplo, un tiempo a una planta distribuidora de Amazon, después a cosechar papas, después a cocinar en un restaurante. Va como, cruzando los Estados Unidos, la América profunda, con trabajos muy mal pagos y que duran nada, lo que un mínimo contrato. Pero me parece que la película sale solo de la descripción de qué terrible el capitalismo salvaje, estos trabajadores que no tienen ningún tipo de certeza, de seguridad, sino que también hay como una mirada un poco más existencialista. Hay una especie de profeta de los nómades que está tomado de la vida real, o sea, ahora se me fue el nombre, pero bueno, es un tipo que de alguna manera es una especie de neo-hippie, con una cosa medio New Age, que baja una línea, que tiene unas charlas con ella, y que de alguna manera habla de que también hay algo de decisión de vida en eso, que no es solo porque no te queda otra, sino que esta vida en el... Bob Wise se llama, es el gurú del nomadismo. Bob Wells. Es un tipo que bueno, tiene este discurso de...
la vida es el camino y no hay un destino final y nos vamos reencontrando y somos una especie de comunidad de nómades y que de alguna manera nos encontramos por fuera de los círculos familiares tradicionales, una vida comunitaria posible, etcétera, etcétera. Yo creo que la película es muy... ¿no? Que tiene el espíritu obviamente de road movie, de esto de en el camino encontrarte y reencontrarse con uno mismo, y que me parece que también es interesante, que tiene mucha conexión con los dos trabajos anteriores de Chloe Zhao, una directora nacida en Beijing, formada en Londres, que después viajó a Nueva York y fue discípula de Spike Lee en la Universidad de Nueva York, y sin embargo, pese a su origen, se consustanció mucho con esta especie de Estados Unidos de rural, con la geografía más salvaje de los Estados Unidos, fuera de los ámbitos urbanos e intelectuales. Su ópera prima, que se llama Songs My Brother Taught Me, acaba de ser estrenada recién ahora en Movie. Está muy bien y está filmada en una reserva india. Y tiene que ver un poco con esto, con trabajar con actores no profesionales, y que cuenten un poco cómo es la vida desde la ficción, pero cómo es la vida en una reserva india. Y The Rider es una película sobre los rodeos, que es también una cosa como muy típica de estos Estados Unidos más conservadores y, si se quiere, más reaccionarios. Pero ella de alguna manera intenta trabajar porque acá, más allá de que que la convocó y la que compró los derechos y que de alguna manera es la productora de la película, es Frances McDormand, y que es una actriz súper reconocida, todo el resto, también está David Strathairn por ahí, sí. Pero todos los que ella se encuentra en el camino y todos los con los que convive en la plantación de papas, o cuando limpia los baños, o cuando atiende un restaurante, son las propias gente que vive en esos lugares, estos nómades. Con lo cual también hay un trabajo con los actores no profesionales. Sí, es algo de lo que hace Sorina acá, por ejemplo, con sus historias mínimas, ¿no? Tal cual. Es muy similar, sí, la verdad, sí, eso lo pensé también, el paralelismo. No, por eso te decía que me gustó. Me llaman la atención estas películas que bueno, obviamente funciona como el género road movie, pero no es una road movie de dos tipos que asaltaron un banco escapando, ni es Thelma y Louise, que funciona también como una road movie. También hay subgéneros. Claro. En este caso es una película básicamente contemplativa. Es una película que en todo momento trabaja sobre un plano cerradísimo de Frances McDormand, con esa cara increíble que tiene, con esos gestos, que lo hace de taquito, obviamente. Ella sabe cómo pararse adelante de la cámara, qué caras poner, qué caras no poner. Y después lo que tiene es un trabajo muy interesante de ese plano cerrado, con planos muchísimo más amplios, con una fotografía muy lograda, y ahí hay una connotación interesante que a vos como espectador te invita a que hagas tu interpretación, ¿no? De ese plano cerrado y asfixiante por un lado, en contraposición a, bueno, tiene todo un registro del Cañón del Colorado. Las panorámicas. Sí, panorámicas. ¿Sabés que el fotógrafo es el marido de ella? No sabía. James Richards, sí, yo creo que va a ganar el Oscar. O sea, es probable que ella gane como directora y él como director de fotografía. Eso es un buen dato. Sí, me gustó. Y bueno, se estrenan los cines, eso es lo que tenemos que decir. Se estrena, está estrenando, está ahora en los cines en Argentina. Sí, haciendo un repaso muy breve, muy superficial, muy por encima, de las 7 nominadas a Mejor Película tenemos entonces Nomadland, estrena esta semana en los cines. Hermosa Venganza está en los cines. El sonido del metal en Amazon. El sonido del metal está en Amazon. Minari llega dentro de muy poquito, creo que la semana que viene, a los cines. El Padre se iba a estrenar y se canceló, se pospuso, en algún momento llegará. Judas y el Mesías Negro también está próxima a estrenarse, más allá de que circula. Y después tenemos Mank y El Juicio de los 7 de Chicago disponibles en Netflix. Esas serían las 7 nominadas. Creo que la que va a ganar finalmente va a ser Nomadland. Creo que, más allá de que también circulan copias truchas, vale la pena verla en cine por todo un trabajo visual muy, muy impresionante, y verla realmente en pantalla grande, en esa dimensión, creo que gana mucho
sobre todo siendo un cine que, como Pablo decía, en algunos momentos quizás un poco lento, un poco contemplativo, un poco de climas y atmósferas y situaciones muy generales. A mí ese cine me gusta mucho, pero entiendo que quizás para los habituados a una narración más clásica y con mayor impacto sea un poco minimalista y un poco monocorde. Pero vale la pena, hagan el esfuerzo, si pueden vencer los miedos, métanse en un cine que vale la pena Nomadland. Y si te parece, vamos cerrando, Pablo. Vamos cerrando este episodio de Acerca de Nada. Si quieren pueden bucear en los anteriores. Tenemos críticas hechas del Juicio de los 7 de Chicago, de Mank, donde ya hablábamos ahí de lo que nos había parecido esas películas. Digo, ¿El sonido de metal hablamos? El sonido de metal también creo que hablamos algo, por lo menos que nos había gustado mucho. A mí me gustó mucho. Va a ser una película que no va a ganar, claramente. Es de la que sabés que no va a ganar, pero realmente va a ganar el sonido. Sí, y por ahí sí, porque el trabajo que tiene de edición de sonido es clave y es narrativo en ese caso. Tenía ganas de irme con un tema musical ad hoc con la película. Me remitió obviamente a gran parte de la obra de Bruce Springsteen, ¿no? Pero muy particularmente a ese disco que es Nebraska, que a mí me gusta mucho. Así que bueno, nos podemos ir con precisamente el tema que le da nombre al disco, que es Nebraska. Chau. Abrazo. Muchas gracias a todos, Pablo. y a todas. Gracias a todos los que estuvieron. Chau. Saw her standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride, and 10 innocent people died. From the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed-off 410 on my lap.